El Bibliocra del CTP de Calle Blancos presenta Formato APA, Video 2, Referencias bibliográficas, Parte 1. Hola, qué gusto acompañarles nuevamente. Soy José Pablo Eduarte Salazar, bibliotecólogo del CTP de Calle Blancos, y hablaremos de nuevo sobre el formato APA. En el video anterior vimos cómo las normas APA regulan la elaboración de citas textuales en los documentos y trabajos académicos. En este video veremos cómo se regulan las referencias bibliográficas. ¿Y qué son las referencias bibliográficas? Las referencias bibliográficas son listados de documentos que permiten respaldar la información que una persona utiliza al realizar un documento o trabajo académico. Estas referencias siguen un orden específico y se ubican siempre al final del documento o trabajo realizado por el estudiante o el investigador. ¿Y cuáles documentos se pueden utilizar para elaborar trabajos y requieren de referencias bibliográficas? Estos documentos son los libros, las tesis, las revistas, los periódicos, los repositorios institucionales, los sitios web, los materiales multimedia y las redes sociales. En este video veremos, como parte 1, referencias bibliográficas de libros, tesis, revistas y periódicos. Número 1. Libros. Los libros son materiales bibliográficos que tienen más de 15 páginas. Estos pueden ser tanto en formato impreso como en formato digital, y de acuerdo con el formato, así serán los elementos requeridos para la elaboración de referencia. Acá podemos ver los elementos para cada uno, de acuerdo si es libro impreso o libro digital. Para un documento impreso, tenemos en primer lugar, como parte de los elementos, el autor, que es la persona o personas creadoras del libro, que pueden ser una persona, dos personas, tres personas o más de tres personas. También un autor puede ser institucional o corporativo. Para efectos de este video, veremos los autores personales. Acá vemos la estructura del autor según la cantidad de personas y un ejemplo específico correspondiente. El segundo elemento es el año de publicación, que se coloca entre paréntesis. El tercer elemento es el título, que puede incluir un subtítulo y se escribe en letra cursiva. El cuarto elemento es el lugar de publicación, la ciudad y el país. Y finalmente, el quinto y último elemento es la editorial, es decir, la casa publicadora. Acá vemos un ejemplo de cada elemento y su respectiva estructura. ¿Y cómo se escriben estos elementos en una referencia bibliográfica? Pues acá vemos que en una referencia bibliográfica los elementos se acomodan. Primero, el autor, de acuerdo con la estructura que vimos en las fímilas anteriores, el año entre paréntesis y con un punto, el título y subtítulo separados de dos puntos, el lugar de publicación, dos puntos y la editorial. Y acá vemos dos ejemplos, uno con un autor y otro con dos autores. Y si no hay autor, ni personal ni corporativo, la referencia bibliográfica tiene la siguiente estructura. Inicia con el título y subtítulo, continúa con el año de publicación entre paréntesis y con un punto, el lugar de publicación, dos puntos y la editorial. Y vemos acá un ejemplo de una obra sin un autor.
Ahora, como usualmente ustedes deben de ir utilizando elementos o libros en formato digital, veremos los distintos elementos. Iniciamos con el autor, que ya vimos que puede ser personal o institucional, y en este caso, una persona, dos personas, tres personas o más de tres personas. Vemos el segundo elemento, año de publicación. El tercero, el título, que puede tener un subtítulo. El cuarto elemento, que es diferente al libro impreso, que es la frase recuperado de, que no lleva dos puntos. Y la URL es el quinto elemento, es decir, la dirección electrónica donde se encontró. Un dato importante. En el año de publicación, si este no aparece, se coloca el año en que fue localizado por usted. Y en el caso de la URL, también lo podemos encontrar con las siglas DOI. Y se pone dos puntos. Y en este caso de los libros digitales, ¿cómo se escribe la referencia bibliográfica? Acá vemos el mismo esquema, solo que lo que cambia sería recuperado de, después del título y subtítulo, y la dirección electrónica o URL o DOI, dependiendo del idioma en que sea. Y vemos un ejemplo del libro del Principito en formato digital. El segundo elemento o la segunda fuente de información es la tesis, que es un documento producto de una investigación académica, usualmente universitaria. Las tesis pueden ser impresas o digitales y dependiendo de su formato, acá encontraremos los elementos que deben de tener. Veremos acá los elementos propios en detalle de una tesis en formato digital, iniciando con el autor, igual que puede ser personal o institucional, siendo uno, dos, tres o más de tres autores. Vemos la estructura y vemos el ejemplo de cómo se escribe. Segundo elemento, el año de publicación. El tercero, el título, que puede ser acompañado con un subtítulo. El cuarto elemento, el nivel de estudios y la carrera que estudia. Vemos acá que puede ser tesis de licenciatura o maestría y debemos de incluir la carrera en la cual se hizo la tesis, la universidad, el lugar de publicación, la frase recuperado de y la URL o dirección electrónica, que también puede ser conocido como DOI. Y vemos la estructura de qué elementos, de esos elementos y un ejemplo específico. Al igual que el libro, ¿cómo se escribe una referencia bibliográfica para una tesis en formato digital? Pues acá vemos el esquema. Iniciamos con el autor o los autores, seguido del año, entre paréntesis, el título y el subtítulo, abrimos un paréntesis e indicamos que es tesis de licenciatura o maestría, dependiendo de lo que sea, en la especialidad o carrera. Se cierra el paréntesis, se coloca la universidad, que sería Universidad de Costa Rica, y el lugar de publicación, que sería San José, Costa Rica, y la frase que siempre debe de estar, recuperado de, y la dirección electrónica. Y acá vemos un ejemplo específico de un autor personal. La tercera fuente de información es la revista y en este caso el artículo de revista. Este es un documento producto de una investigación académica que se publica en una revista social, científica o especializada. El artículo de revista también puede ser impreso o digital y forma parte de una revista específica. Dependiendo si el artículo es impreso o digital, vamos a ver los elementos que debe de tener cada una de las referencias bibliográficas.
Veremos en esta filmina cuáles son los elementos de una referencia que se necesitan para los artículos de revista digital, iniciando con el autor, como lo hemos venido haciendo con los anteriores, que puede ser de 1, 2, 3 o más de 3 personas, o el autor institucional. Sigue el año de publicación, que en este caso, si ya tenemos, aparte del año, el día y el mes en que se publicó. El título del artículo, que sería el título y el subtítulo, que no lleva letra itálica, se escribe con letra normal. Sigue el título de la revista, que ese sí debe de escribirse en letra cursiva, seguido del volumen, el número de la publicación y las páginas. La frase recuperado de, que es propia de todos los documentos o fuentes digitales, y la URL o la dirección electrónica, que también podemos conocerla como DOI. Vemos la estructura de cómo se escribe y un ejemplo concreto. ¿Y cómo se escribe una referencia bibliográfica y cómo se acomodan los elementos vistos anteriormente? Pues iniciamos con el autor, abrimos un paréntesis, colocamos el año, el día del mes de publicación, se cierra el paréntesis, se coloca el título y subtítulo del artículo en letra corriente, normal, se coloca el título de la revista en letra cursiva, se coloca una coma, se coloca el número de la publicación, no se pone el símbolo de número, se abre paréntesis, se coloca el volumen, que puede ser 1, 2, 3 o 4, se cierra el paréntesis, se colocan las siglas PP de páginas o página, si fuera solo una P, y se coloca el número, la frase recuperado de y la dirección electrónica. Y acá vemos un ejemplo específico de una autora personal. Y finalmente, la cuarta fuente de información que veremos en este video es el artículo de periódico, que es una publicación que puede ser una noticia, un editorial, una opinión o un obituario que aparece en un diario de circulación nacional o internacional. Puede ser impreso o digital y de acuerdo con el tipo de formato veremos ahí cuáles son los elementos requeridos y la estructura es la misma de la revista o del artículo de revista. Datos importantes en las referencias bibliográficas. Primero, las referencias bibliográficas se ordenan alfabéticamente por el autor o el título. Las referencias bibliográficas no se dividen por tipo de material utilizado. Deben de ser ordenadas alfabéticamente. Estas no se enumeran en el listado de referencias. Las referencias bibliográficas se realizan con sangría francesa. Pueden encontrarla ustedes en la opción del párrafo en Word o LibreOffice. Ahora sí, chicos, adelante con la elaboración de referencias bibliográficas. Si tiene alguna duda en elaborar sus referencias bibliográficas, pueden contactarme con muchísimo gusto al correo bibliotecactpcb@gmail.com o por medio del Teams con mi usuario José Eduarte Salazar. Colegio Técnico Profesional de Calle Blancos, año 2020.